Estaba ahí sentado, inmóvil y silencioso, medio cubierto de nieve, justo a la entrada del McDonald's de la Gran Vía. La gente pasaba a su lado como si ni siquiera fuera real. Algunos por poco le pisaban la cola. Unos cuantos niños lo señalaron, uno incluso se rió, pero nadie se detuvo. Ni un solo adulto, ni una sola familia. Hasta que lo hizo Mateo. «Papá», dijo, tirándome de la manga. «¿Lo ves?». Me giré y fue entonces cuando vi al cachorro completamente negro, sin una sola mancha de otro color, como si lo hubieran bañado en carbón. Tenía el pelo empapado por la nieve que se derretía bajo él. Sus costillas apenas se adivinaban a través de su cuerpo, y no se inmutó cuando un coche tocó el claxon cerca. No se movió en absoluto. Era domingo, nuestro único día libre, y acabábamos de entrar en el aparcamiento para almorzar juntos. Mi mujer, Elena, apenas se había quitado el cinturón de seguridad cuando Mateo lo vio. El cachorro estaba pegado a la pared, justo al lado de la puerta por donde salía el aire caliente cada vez que alguien la abría. Sin collar, sin placa, sin correa, solo una pequeña sombra negra que se fundía con la acera. Nos quedamos allí unos segundos, los tres, observando, tratando de averiguar de dónde había salido, si pertenecía a alguien. Quizá alguien estaba dentro comprando comida. Pero cuanto más mirábamos, más claro quedaba que estaba solo. Mateo no pidió permiso. Simplemente se acercó con su hamburguesa y se agachó lentamente frente al cachorro. Lo seguí, esperando que el perro huyera, pero no lo hizo. Ni siquiera levantó la cabeza hasta que le llegó el olor. Fue entonces cuando vi sus ojos, verdes del color del cristal roto iluminado por el sol de la mañana. Nunca había visto un perro con unos ojos así. No solo por el color, sino por la forma en que te atravesaban con la mirada. Como si preguntara sin preguntar, ¿eres tú el indicado o vas a seguir de largo? Cogió la hamburguesa con delicadeza. Sin gruñidos, sin mover la cola, sin miedo, solo un bocado lento y luego otro. Como si cada bocado se midiera contra la esperanza. Elena se puso a mi lado con los brazos cruzados con fuerza contra el viento. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja. No supe qué responder. Volví al coche, cogí uno de nuestros vasos de café reutilizables y lo llené de agua dentro del McDonald's. Mateo lo sostuvo con firmeza mientras el cachorro bebía. Lamió el agua como si no la hubiera visto en días. Cuando terminó se acurrucó de nuevo en su sitio con los hombros tensos, el hocico metido hacia adentro y la cola enrollada para mantener calientes las patas. No podíamos llevárnoslo. No así. ¿Y si tenía una familia? ¿Y si simplemente se había perdido? Elena dijo que debíamos esperar, a ver si alguien venía a por él. Nos quedamos casi una hora. Nadie vino. Cuando nos fuimos en coche, Mateo no paraba de girarse en su asiento para mirar hacia atrás. ¿Y si sigue ahí esta noche?, preguntó. No supe qué decir. Ni siquiera sabía qué sentir. Pero te diré una cosa, no pude dejar de pensar en aquellos ojos verdes en todo el camino a casa. Tampoco pudieron Elena y Mateo. Bueno, él no dijo mucho más después de eso. Solo miraba por la ventana, en silencio. Esa noche vimos juntos Marley y yo. No fue a propósito. Simplemente la pusieron en la tele. Elena lloró. Yo también, aunque nunca lo admitiría. Pero Mateo no solo lloró. Me agarró del brazo como hacía cuando era pequeño y dijo, ese perro también esperó. No dormí bien. Y a juzgar por cómo bajó Mateo las escaleras a la mañana siguiente, ya con la chaqueta puesta. Él tampoco. Mateo bajó las escaleras ya con su anorak puesto, la capucha subida, los guantes puestos y esa mirada decidida que normalmente reservaba para los días de partido. No dijo buenos días. No preguntó si íbamos a volver. Solo se quedó junto a la puerta de entrada con los zapatos en una mano y la otra en el pomo, esperando. Elena y yo intercambiamos una mirada por encima de nuestras tazas de café. Sin palabras, solo esa comprensión silenciosa que únicamente se consigue tras años juntos. Me terminé el último sorbo, me levanté y cogí las llaves. Condujimos sobre la nieve fresca que aún no había sido estropeada por los neumáticos y las botas. Madrid todavía se estaba despertando. El sol estaba bajo, dorado detrás de los edificios, proyectando sombras largas y frías sobre las aceras. Sentí una opresión en el pecho a medida que nos acercábamos. Me dije a mí mismo que no esperara nada. Podría haberse ido, alguien podría haberlo recogido, podría haber huido, podrían habérselo llevado.
Pero Mateo estuvo inclinado hacia adelante en su asiento todo el tiempo, con los ojos escudriñando las aceras, esperanzado. Giramos en la esquina de la Gran Vía y entramos en el mismo aparcamiento. El McDonald's tenía el mismo aspecto. Vapor saliendo de los conductos de ventilación, el primer ajetreo de clientes, trabajadores con abrigos gruesos agarrando bebidas calientes. Entonces lo vi. Seguía allí. En el mismo sitio, pero ahora estaba tumbado, acurrucado en una bola apretada. La nieve le había cubierto parte de la espalda durante la noche. Tenía el hocico metido en una de sus patas delanteras, y esta vez no levantó la cabeza. Ni siquiera cuando se abrió la puerta del coche. Mateo saltó y corrió. Carbón, lo llamó en voz baja, como si ese nombre siempre hubiera sido suyo. El cachorro no se movió. Por un segundo se me encogió el estómago. Entonces vi que su oreja se movía, un parpadeo lento. Estaba vivo, pero por muy poco. Elena se acercó por detrás de mí, con la mano en la boca. No esperamos. Abrí el maletero y saqué la manta de emergencia de debajo de la caja de herramientas. Mateo se arrodilló a su lado, susurrándole algo que no pude oír. Cuando llegué a su altura, los ojos de Carbón estaban abiertos, desenfocados, parpadeando tan lentamente que su respiración era superficial. Mateo deslizó los brazos por debajo de él y yo lo envolví firmemente en la manta. Sin resistencia, sin lucha, solo una suave exhalación, como si se estuviera rindiendo. No a la muerte, sino a la confianza. Lo colocamos en el asiento trasero, pusimos la calefacción al máximo y nos dirigimos directamente al veterinario más cercano que encontramos en el mapa. Durante todo el trayecto, Mateo se sentó a su lado con una mano en su lomo y la otra sujetando el móvil por si necesitábamos indicaciones. Pero no puso música. No habló. Solo observaba a Carbón respirar. La consulta del veterinario era cálida, luminosa, olía a antiséptico y a premios de mantequilla de cacahuete. La auxiliar nos echó un vistazo, a nosotros y a Carbón, y nos hizo pasar sin más. Sin collar, sin chip, dijo pasándole el lector 2 veces. Delgado, deshidratado, pero estable. Mateo preguntó. ¿Alguien ha denunciado su desaparición? Ella negó con la cabeza. Nada que coincida con esta descripción. Le dimos las gracias y nos fuimos con un formulario temporal e instrucciones de reposo, hidratación y seguimiento. Mateo no me dejó llevar a Carbón. Lo sostuvo en brazos todo el camino hasta el coche. Pero aún no habíamos terminado. Elena insistió en que hiciéramos las cosas bien. Así que condujimos hasta la protectora más cercana, una que nos recomendó el veterinario. Un lugar limpio, caras amables. Una mujer joven nos atendió en el mostrador, y cuando vio el bulto en los brazos de Mateo, toda su postura se suavizó. ¿Otro más? Preguntó con amabilidad. ¿Cómo se llama? Mateo me miró. Carbón, dije. Ella sonrió. Comprobaremos si hay alguna denuncia y guardaremos un expediente por si alguien aparece, pero este no parece un perro que alguien esté buscando. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Quieren entregarlo? Preguntó. Elena me miró. Yo miré a Mateo. No lloró. No suplicó. Solo dijo. Creo que ya nos ha elegido él a nosotros. No hablamos mucho de camino a casa. Carbón iba envuelto en una manta en los brazos de Mateo, acurrucado contra su pecho como un recién nacido. Cada pocos minutos, Elena se giraba desde el asiento del copiloto para ver cómo estaban, y yo la sorprendía con la mano sobre el corazón sin que ella se diera cuenta. En casa, despejamos un espacio junto a la chimenea y pusimos toallas y cojines viejos. Mateo se negó a meter a Carbón en el lavadero o en el garaje. No es un perro callejero, dijo en voz baja. Ahora es de la familia. Y de alguna manera no pareció una ilusión de niño. Parecía la verdad, como si todos nos estuviéramos poniendo al día con lo que Carbón ya sabía. Durmió la mayor parte de ese primer día, apenas se movió, excepto para cambiar de postura cuando el fuego crepitaba demasiado fuerte o cuando Mateo le susurraba. Mateo se sentó a su lado durante horas, sin usar el móvil, sin ver la televisión, simplemente haciéndole compañía, estando presente de una manera que la mayoría de los adultos olvidan cómo ser. Le dimos pequeñas cantidades de comida y agua a intervalos, como nos indicó el veterinario. Cada vez levantaba la vista antes de comer, como para dar las gracias sin necesidad de palabras. Esa noche les eché un último vistazo antes de irme a la cama. Mateo estaba dormido en el sofá, con un brazo extendido sobre Carbón como un escudo.
Carbón tenía la cabeza apoyada en las costillas de Mateo, respirando lentamente con los ojos cerrados, pero no del todo relajado, como si todavía no estuviera seguro de que aquello fuera real. A la mañana siguiente Carbón se levantó por sí solo. Caminó lentamente hasta la puerta del jardín. Mateo la abrió y Carbón salió al patio cubierto de nieve. Se quedó allí un momento con el hocico levantado, aspirando el aire frío y limpio. Luego se giró y nos miró como si preguntara, ¿de verdad está bien? Esto es mío. Elena se echó a llorar en ese mismo instante. No la culpé. Durante los días siguientes, la energía de Carbón empezó a volver. Seguía a Mateo a todas partes, arriba, abajo, de habitación en habitación. El sonido de sus patas en el parqué se convirtió en parte del ritmo de nuestra casa. No ladraba mucho, apenas hacía ruido, pero su presencia llenaba el espacio. Elena y yo intentamos no hablar de lo rápido que nos estábamos encariñando. Aún esperábamos noticias de la protectora, por si alguien ahí fuera lo estaba buscando. Pero en el fondo creo que todos lo sabíamos. Mateo le hizo una cama en su habitación. Pero la mayoría de las noches, Carbón se acurrucaba en la alfombra junto a la ventana, observando, escuchando, vigilando algo invisible. Y por las mañanas, Mateo ya no necesitaba despertador. Tenía un hocico suave empujándole la mano, unos ojos verdes mirándolo fijamente y una cola que golpeaba el suelo una o dos veces como un secreto entre ellos. Le puso oficialmente el nombre de Carbón esa semana. Dijo que era porque había sobrevivido al frío y aún así había encendido una chispa en nosotros. No le llevé la contraria. Era perfecto. Carbón se instaló en nuestras vidas como si siempre hubiera pertenecido a ellas. No de forma ruidosa o exigente. Era tranquilo, casi cauteloso, como si todavía estuviera poniendo a prueba los límites de la seguridad. Pero estaba presente en cada rincón de nuestra casa. Cuando Elena cocinaba, se acurrucaba junto a la nevera. Cuando yo leía el periódico los domingos por la mañana, se tumbaba sobre mis pies. Cuando Mateo practicaba tiros libres en el camino de entrada, Carbón se sentaba al borde de la cancha, con la cabeza ladeada, siguiendo cada bote como si fuera lo más importante del mundo. Una tarde, unas 2 semanas después de traerlo a casa, Mateo me invitó a echar unas canastas. Eso no era raro. Siempre nos habíamos unido a través del baloncesto. Pero esta vez Carbón nos siguió con la cola baja y moviéndose, las orejas erguidas y los ojos brillando con esa amable atención que estábamos empezando a amar. Empezamos a pasarnos el balón. Mateo botaba, me amagaba a la izquierda, luego a la derecha, riendo todo el tiempo. Carbón se sentó a un lado, observando. Entonces Mateo falló un tiro y el balón rodó por el jardín. Carbón salió disparado tras él, no de una manera caótica y tontorrona de cachorro, sino concentrado, decidido. Lo paró con el pecho, lo empujó con el hocico y luego le dio con la pata hasta que consiguió devolvérselo a Mateo. Mateo se quedó boquiabierto. ¿Has visto eso?, gritó. Me la ha devuelto. Me reí. Suerte del principiante. Carbón lo hizo una y otra vez. Cada vez un poco mejor. Hasta que al final de la hora, no solo estábamos jugando al baloncesto. Estábamos jugando con Carbón. Ya no se limitaba a mirar. Formaba parte del juego. Elena salió a hacer fotos. Más tarde esa noche me enseñó una de las tomas. Mateo en plena carcajada, Carbón en pleno salto, copos de nieve en el aire. La miré más tiempo del que pretendía. Algo en esa imagen me oprimió el pecho. Quizás porque parecía esperanza. Quizás porque parecía sanación. Todavía no habíamos sabido nada de la protectora. Sin chip. Sin carteles de perro perdido. Nadie llamó. Nadie preguntó. Una parte de mí estaba enfadada por eso. ¿Quién podía perder un perro como este y no registrar toda la ciudad? ¿Y si lo habían abandonado, si alguien lo había dejado a las puertas de un local de comida rápida en pleno invierno, cómo podían dormir por la noche? ¿Cómo podía alguien? Nunca lo dije en voz alta, pero esa idea vivía detrás de mis costillas. En su lugar, nos centramos en la recuperación de Carbón. Su pelaje se volvió más brillante. Ganó peso. Sus pasos se volvieron más enérgicos, más seguros, y empezó a confiar. A confiar de verdad. No solo a tolerarnos, sino a buscarnos. Apoyaba la cabeza en nuestras piernas, se sentaba a los pies de la cama de Mateo con las orejas alerta y los ojos observándolo dormir. Una vez, cuando a Elena le dolía la cabeza y se tumbó en el sofá,
él se subió con cuidado y le puso la barbilla en el pecho sin moverse durante 1 hora. Ella dijo que el dolor se le pasó más rápido que cualquier medicina. Eso era lo que tenía Carbón. No solo ocupaba un espacio, sino que lo devolvía. Más cálido, más silencioso, más amable. Y a cambio, le dimos todo lo que teníamos. Unas semanas después, recibimos una llamada de la protectora. Mateo respondió y pude ver cómo su cuerpo se tensaba antes de pasarme el teléfono. Lo cogí con un nudo en el estómago. Pero no era lo que temía. La mujer al otro lado, la misma que nos ayudó el primer día, dijo que estaban organizando un evento de adopción de fin de semana. Nada enorme, solo una reunión comunitaria, food trucks, música, algunas carpas y una forma de destacar las adopciones exitosas. Nos preguntábamos, dijo, si Carbón volvería, no para quedarse, solo para mostrarle a la gente lo que es posible. Lo miré tumbado junto a la ventana, con el hocico apoyado en las patas, aquellos ojos verdes levantándose para encontrarse con los míos como si ya supiera de qué iba la llamada. Allí estará, dije. Llegó el sábado y los tres fuimos en coche al parque. Carbón iba sentado en el asiento trasero como si ahora perteneciera al mundo, no solo a nosotros. Su pelaje estaba lustroso, sus ojos alerta y la pequeña mancha blanca de nieve en su hocico de hacía semanas se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por el calor. La gente se acercaba de uno en uno. Los niños pedían acariciarlo. Los adultos preguntaban por su historia. Elena compartió la foto junto a la canasta de baloncesto. Mateo les contó cómo Carbón le ayudó a superar la parte más dura del invierno. Observé a mi hijo hablar con extraños con orgullo en la voz y luz en los ojos. Entonces me di cuenta. No se trataba solo de rescatar a un perro. Se trataba de ver a un niño convertirse en algo más. Carbón no se separó del lado de Mateo. Incluso cuando sonaba la música y la gente se agolpaba, se quedó justo a su lado, con la cola baja y tranquila, los ojos siempre vigilantes. Y cuando una ráfaga de viento derribó uno de los carteles y este cayó ruidosamente al suelo, Carbón no salió corriendo. Se puso delante de Mateo con la cabeza erguida, inmóvil pero protector, por si acaso. Esa noche, después del evento, nos sentamos alrededor de la mesa, con los platos vacíos y los corazones llenos. ¿Crees que se acuerda?, preguntó Mateo. ¿Acordarse de qué?, dije. De antes. De la nieve, de la gente que pasaba a nuestro lado, de que lo dejaran allí. Hice una pausa. Creo que se acuerda lo suficiente, dije. Pero no como nosotros. No con dolor. Creo que lo recuerda como el lugar donde esperó hasta que volvimos. Elena se inclinó y me cogió la mano. Quizás el amor es eso, susurró. Volver. Y desde debajo de la mesa, Carbón apretó suavemente su cabeza contra mi rodilla. La primavera llegó temprano ese año. La nieve se derritió rápidamente, revelando aceras cubiertas de manchas de sal y hierba nueva que intentaba abrirse paso a través del suelo helado. Mateo empezó a dejar la puerta del jardín abierta cuando llegaba del colegio, y Carbón lo tomó como una invitación abierta para patrullar el patio como si fuera su reino personal. Rodeaba la valla, olfateaba cada rincón y luego volvía al porche para apoyar la barbilla en los escalones y observar la calle como si esperara que pasara alguien en concreto. Una tarde llegué a casa temprano del puerto. Las grúas estaban paradas por mantenimiento, algo que casi nunca ocurría, y no pensaba desaprovecharlo. Mateo estaba fuera tirando a canasta. Me quedé en la ventana un momento solo observando. Su ritmo era más fluido ahora, más fuerte, y allí estaba Carbón a su lado, empujando el balón cada vez que rodaba en su dirección, moviendo la cola, ladrando de vez en cuando un solo ladrido cuando Mateo encestaba, como si llevara la cuenta. Salí y me apoyé en la valla. ¿1 contra 1? Pregunté. Mateo sonrió. Solo si estás listo para perder. Jugamos durante 1 hora, reímos como no lo habíamos hecho en meses. Carbón se movía entre nosotros como un árbitro con los ojos brillantes, la lengua fuera, disfrutando cada segundo. Cuando finalmente me dejé caer en el porche sin aliento, Mateo se sentó a mi lado y Carbón se tumbó sobre nuestras piernas como si fueran suyas. Hubo una paz en ese momento que no había sentido en años. Más tarde esa semana, Elena llevó a Carbón al veterinario para su última ronda de vacunas. La recepcionista le preguntó si quería añadir una nota al tablón de adopciones, una pequeña tarjeta con la foto de Carbón y las palabras hogar para siempre impresas en negrita. Elena dudó al principio. Luego escribió, encontrado en la nieve a las puertas de un McDonald's.
Ahora vive como un rey. Adopta. No mires para otro lado. Me enseñó la foto más tarde. La cabeza de Carbón estaba ladeada, las orejas erguidas, los ojos verdes brillando como siempre lo hacían cuando estaba concentrado en Mateo. Le pregunté si podíamos enmarcarla. Una noche por esa misma época, Mateo tenía un proyecto escolar sobre la definición de familia. Se acercó a la mesa de la cocina con un cuaderno, se sentó y escribió en silencio durante casi una hora. Luego nos lo leyó. La familia son las personas que están ahí. No siempre las que esperas, sino las que se quedan, las que te ven, incluso cuando estás sentado en la nieve y nadie más se detiene. La familia es lo que Carbón nos devolvió. Elena lloró. Yo no. No entonces. Pero cuando saqué a pasear a Carbón esa noche, miré al cielo y pensé en lo que significaba que un cachorro negro sin nombre y sin hogar hubiera devuelto tanto a un niño, a una madre y a un hombre que no se había dado cuenta de que iba a la deriva. Carbón tiró suavemente de la correa, llevándonos hacia adelante. Siempre hacia adelante como si supiera exactamente a dónde íbamos, aunque nosotros no lo supiéramos. El verano se coló lentamente calentando las aceras y suavizando las noches. Los días se alargaron y Carbón se adaptó como si hubiera estado esperando el sol todo el tiempo. Encontraba el trozo de luz más cálido del salón y se tumbaba en él, con las patas estiradas, la barriga al aire, en completa paz. A veces, cuando se levantaba la brisa y las cortinas se movían de cierta manera, lo sorprendía levantando el hocico, con los ojos medio cerrados, como si recordara algo suave y lejano. Mateo se apuntó a una liga de baloncesto de verano, 2 veces por semana, entrenamientos por la tarde en el polideportivo del barrio. Cada vez que entrábamos en el aparcamiento, Carbón saltaba del asiento trasero, moviendo la cola, listo para mirar. No le permitían entrar, por supuesto. Bat se sentaba pacientemente cerca de la valla, con los ojos fijos en la cancha, siguiendo cada movimiento de Mateo como un padre orgulloso. Una tarde, después del entrenamiento, Mateo se acercó y se arrodilló a su lado. «Eres mi amuleto de la suerte. Lo sabes, ¿verdad?», dijo. Carbón le lamió la mejilla una vez y luego dejó caer la cabeza en el regazo de Mateo como si ese fuera exactamente su lugar. Al día siguiente invitaron a Mateo a jugar un partido de un torneo. Mucho público, luces brillantes, árbitros de verdad. Estaba más nervioso de lo que admitiría. Se paseaba por la casa antes de que nos fuéramos, botando el balón contra el suelo, jugueteando con los cordones de las zapatillas. Carbón lo siguió paso a paso, hasta que finalmente se colocó justo en el camino de Mateo y se sentó. Mirándolo fijamente. Mateo se detuvo, miró aquellos ojos verdes y dijo: «¿Crees que puedo con esto?». Carbón movió la cola una vez. Viajaron juntos en el asiento trasero esa noche. Los brazos de Mateo rodeándole el cuello como un ancla. Cuando llegamos, Mateo se inclinó y le susurró algo al oído a Carbón. No sé qué le dijo, pero cuando salió del coche sus nervios parecieron calmarse. Jugó mejor de lo que nunca le había visto jugar, rápido, concentrado, sin miedo, y cuando el último tiro salió de sus manos y entró por la red justo sobre la bocina, todo el pabellón rugió. Mateo se giró, recorrió la multitud con la mirada y no nos buscó a nosotros. Miró directamente hacia el aparcamiento donde Carbón estaba sentado detrás de la valla metálica, con la cola barriendo la hierba. Cuando terminó el partido, los niños lo rodearon. Chocando los 5, elogiándolo. Uno de los otros padres se inclinó hacia mí y dijo: «Ese chico tiene garra. ¿Dónde aprendió eso?». Miré a Carbón, que seguía sentado, erguido, con los ojos brillantes. «De su hermano», dije. Esa noche, mientras entrábamos en el camino de entrada, Mateo se desabrochó el cinturón y no se movió. «¿Papá?», preguntó. «Sí. ¿Podemos ponerle una placa a Carbón?». Me giré en mi asiento. «¿Qué tipo de placa?». «Ya sabes, una de verdad, una que diga que pertenece a este lugar». La compramos al día siguiente. Plateada, sencilla, redonda. Decía: «Carbón, Madrid, encontrado, amado para siempre». Y cuando se la puse en el collar, hizo el sonido más leve, como una llave que por fin gira en la cerradura correcta. Llevamos a Carbón a la playa ese fin de semana. No era parte de ningún gran plan. Simplemente íbamos conduciendo por la costa, con las ventanillas bajadas, el viento en el pelo, y Mateo preguntó: «¿Crees que Carbón ha visto alguna vez el mar?». Elena sonrió. «Vamos a averiguarlo». La arena aún estaba cálida por el sol de la tarde, y las olas llegaban suaves y lentas,
rozando la orilla como una canción de cuna. Soltamos a Carbón de la correa una vez que encontramos un tramo tranquilo. Se detuvo, olfateó el aire y luego avanzó con cautela al principio. El viento le alborotaba las orejas. Las gaviotas graznaban sobre nuestras cabezas y entonces lo sintió. El olor, la sal, la libertad. Salió disparado. No lejos de nosotros. Nunca eso, sino en salvajes círculos por la arena. Sus patas levantaban nubes, su cola se curvaba de pura alegría, y Mateo corrió tras él, riendo tan fuerte que no podía respirar. Carbón se detuvo en la orilla, miró fijamente las olas y luego saltó hacia adelante cuando la marea subió. Lo sobresaltó y retrocedió de un salto, ladrando por primera vez en días. Un ladrido de verdad, fuerte, juguetón, vivo. Mateo corrió a su lado con los zapatos en una mano y los pantalones remangados, y juntos bailaron en la espuma como dos niños descubriendo la magia. Me puse al lado de Elena y los observé, con los brazos alrededor de su cintura, con el corazón encogido de la mejor manera posible, porque recordé al niño que apenas sonreía allá por enero. El que preguntaba por qué nadie se detenía. El que susurraba el nombre de Carbón como una plegaria. Ahora estaba radiante. Y Carbón, él estaba más que radiante. Estaba resplandeciente. Una silueta negra contra un cielo dorado. Ojos salvajes de vida. Lengua colgando, patas fuertes. Elena me dio un codazo. Lo necesitábamos más de lo que creíamos, dijo. Asentí. Nos recordó cómo volver a sentir. De camino a casa, Mateo se acurrucó en el asiento trasero, con la cabeza de Carbón en su regazo. Ambos se quedaron dormidos antes de que llegáramos al puente. Elena miró hacia atrás y sonrió buscando mi mano. No hablamos. No lo necesitábamos. En casa, Mateo subió a Carbón por las escaleras como si no pesara nada. Se desplomaron juntos en la cama, en un enredo de extremidades y confianza. El collar de Carbón tintineó suavemente cuando se giró una, dos veces, luego suspiró y se quedó quieto. Más tarde esa noche entré en la habitación de Mateo para ver cómo estaban. La luz de la luna se derramaba por el suelo, captando el brillo de la placa de carbón. Me arrodillé a su lado y le pasé la mano por el lomo. Salvaste a mi hijo, susurré. Y juro que en ese momento inmóvil y silencioso. Supo exactamente a qué me refería. Sucedió un domingo por la mañana. Uno de esos días pesados de verano en los que el cielo cuelga bajo y denso y todo se mueve un poco más lento. Elena había salido a hacer la compra. Yo estaba arreglando la bisagra rota de un armario en la cocina y Mateo estaba en el patio practicando tiros libres. Recuerdo el sonido sordo del balón de baloncesto, el bote, el ritmo. Para entonces, era música de fondo. Entonces oí un quejido. Corto, agudo, interrumpido demasiado rápido. Dejé caer el destornillador y salí corriendo. Mateo ya estaba a medio camino del patio corriendo hacia la puerta lateral, cuyo viejo pestillo nunca había cerrado del todo bien. El balón rodaba sin rumbo por el césped. La puerta estaba abierta de par en par y Carbón había desaparecido. El corazón me dio un puñetazo por dentro del pecho. Miré a lo largo del callejón más allá de la valla. Ni rastro de él, solo quietud. Mateo se volvió hacia mí, con el pánico creciendo en su voz. Papá, estaba aquí mismo. No sé qué ha pasado. Miré hacia abajo por un segundo. No pasa nada, dije aunque mi voz se quebró. Lo encontraremos. Cogimos las bicicletas y nos separamos. Yo fui hacia el norte, Mateo hacia el sur. Llamé a Elena y le dije que volviera a casa. Los tres buscamos durante horas por manzanas, arques, callejones. Preguntamos a paseadores de perros, repartidores, al tipo que vendía perritos calientes frente a la gasolinera. Nadie había visto un cachorro de pastor alemán negro. Ni ojos verdes ni placa plateada. El sol empezó a ponerse y todavía nada. Me dolían las piernas. Me temblaban las manos. Todo lo que podía ver eran las imágenes que no quería ver. Él corriendo hacia el tráfico confundido, asustado. Él tumbado en algún lugar solo, esperando de nuevo. Elena finalmente me hizo volver a casa. Es listo, dijo. Conoce este lugar. Quizás vuelva. Pero Carbón no volvió esa noche. Mateo no comió, no habló. Se sentó junto a la puerta del jardín con la correa en las manos y la manta en la que siempre dormía Carbón doblada pulcramente sobre su regazo.
Me quedé en el pasillo observándolo con el pecho apretado y la boca seca. No había sentido esa clase de impotencia desde el día en que nació. Cuando se llevaron a Elena al quirófano y me dijeron que esperara. A la mañana siguiente imprimí carteles. Los grapamos en todos los postes, los deslizamos por debajo de todas las puertas. Llamé a todas las protectoras, a todas las clínicas veterinarias, a todas las líneas de emergencia. Dejé mi número tantas veces que ya no parecía una secuencia real. Por la tarde el silencio era todo lo que teníamos. Entonces sobre las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era la empleada de la ferretería a 2 manzanas del McDonald's. Dijo que un cachorro negro había entrado en el callejón detrás del muelle de carga. Delgado, jadeando, mirando a su alrededor como si reconociera algo, pero no supiera a dónde ir. Dejé caer el teléfono. Mateo ya estaba en la puerta. Elena cogió las llaves. Ni siquiera cerramos la casa con llave. Condujimos como si la ciudad estuviera en llamas. La empleada nos esperó en la parte de atrás, señalando hacia las sombras detrás de un contenedor. Y allí estaba él cubierto de tierra con una pata raspada y en carne viva, respirando rápido, pero aún de pie, aún observando, aún esperando. Mateo se adelantó primero. Carbón, susurró. Y Carbón se movió tambaleante, débil, pero directamente a los brazos de Mateo, moviendo la cola, con la cabeza apretada contra su pecho como si intentara desaparecer en el lugar más seguro que conocía. Lo trajimos a casa de nuevo esa noche. Esta vez, no lo perdimos de vista, ni por un segundo. Y cuando Mateo finalmente se durmió, Carbón se acurrucó sobre su pecho como si nunca se hubiera ido. Carbón no perdió de vista a Mateo durante días después de aquello. Si él iba al baño, Carbón esperaba fuera de la puerta. Si iba a la nevera, Carbón lo seguía. Si se sentaba en el porche, Carbón se apretaba contra su pierna como una sombra. No era ansiedad. Era algo más profundo. Una promesa silenciosa. Te perdí una vez. No dejaré que vuelva a pasar. A Mateo no pareció importarle. Le alborotaba las orejas a Carbón. Le hablaba como a una persona, a veces incluso le susurraba cosas cuando pensaba que nadie escuchaba. Lo oí una vez a través de la puerta entreabierta. Eres mi mejor amigo, ¿lo sabías? Y entonces oí el tintineo de la placa de Carbón mientras se acercaba más. Reemplazamos el pestillo de la puerta lateral a la mañana siguiente. Lo atornillé yo mismo, más fuerte que nunca. Luego recorrí toda la valla, de arriba a abajo, revisando cada poste, cada tabla. Elena me observaba desde la ventana, con los brazos cruzados, con una expresión en la cara como si quisiera llorar pero no se lo permitiera. Esa tarde Mateo bajó las escaleras con un rotulador en una mano y la placa de Carbón en la otra. «Necesita algo más», dijo. Levanté una ceja y me la enseñó. Había dibujado un diminuto corazón justo debajo de la palabra siempre. Apenas visible, pero ahí, silencioso, permanente. Unos días después la protectora volvió a llamar, no por una emergencia, sino por otra cosa. Estaban lanzando un programa para jóvenes, emparejando a niños con perros rescatados para visitas de fin de semana, paseos cortos, sesiones de lectura. Dijeron que la historia de Carbón había inspirado la idea y querían invitar a Mateo a formar parte del lanzamiento. A Elena se le iluminó la cara, pero Mateo dudó. ¿Qué diría yo? Me arrodillé frente a él. No tienes que decir nada grandilocuente. Solo diles la verdad. Asintió. Vale, pero Carbón también viene, ¿verdad? En primera fila, dije. El día del evento, la protectora montó un pequeño escenario fuera. Unas pocas sillas plegables, algunas pancartas de colores y una gran impresión de la foto de adopción de Carbón colgada de un soporte cerca del podio. Carbón se sentó al lado de Mateo todo el tiempo, tranquilo como siempre, con la cabeza alta, la cola rozando el suelo de vez en cuando como un metrónomo de confianza. Cuando presentaron a Mateo, se levantó lentamente, respiró hondo y luego caminó hacia el micrófono con Carbón a su lado. Miró a la multitud, unas 20 personas, en su mayoría niños y voluntarios, y dijo: «No me gusta mucho hablar delante de la gente. Pero quería decir que Carbón no solo cambió mi vida. Me dio a alguien por quien valía la pena estar ahí cada día. Y creo que eso es el amor, estar ahí incluso cuando es difícil». Hubo una larga pausa. Nadie se movió. Entonces alguien aplaudió y luego otro. Y luego todo el grupo estaba aplaudiendo. No fuerte, no salvajemente, sino con esa clase de calidez que se te mete bajo la piel y se queda ahí.
Esa noche, Mateo se sentó en el sofá con Carbón acurrucado a su lado y un certificado de la protectora en la mano. Trazó las letras con el dedo. Es la primera vez que me dan un premio solo por preocuparme por alguien, dijo. No solo te preocupaste, le dije. Escuchaste. Te quedaste. Lo salvaste. Mateo miró a Carbón. No, dijo en voz baja. Él también me salvó a mí. El final del verano llegó más lento de lo que esperábamos. La luz cambió primero, menos dorada, más pálida. La brisa también cambió, tirando de los árboles como un recordatorio silencioso de que todo avanza, por mucho que queramos detenerlo. Mateo empezó el colegio de nuevo, más alto de alguna manera, más mayor en la forma en que llevaba la mochila y miraba a la gente a los ojos. Pero cada tarde cuando llegaba a casa, allí estaba Carbón esperando junto a la ventana, con las orejas alerta. La cola barriendo el suelo en el segundo en que la puerta principal hacía clic al abrirse. Tenían una rutina ahora. Primero los deberes, luego el baloncesto. Luego un largo paseo por el barrio, solo ellos dos. A veces los seguía a distancia solo para observar. Había algo sagrado en ello. Carbón trotando a su lado con la cabeza erguida. Mateo hablando en voz baja, probablemente contándole cosas de su día, de sus profesores, del niño que lo molestaba en clase de matemáticas. Carbón nunca perdía el paso. Escuchaba como si importara. Un sábado por la mañana, encontré a Mateo en el garaje rebuscando en cajas viejas. ¿Qué buscas? Le pregunté. Un transportín. No para encerrarlo, solo para cuando viajemos. Quiero llevarlo con nosotros este año cuando vayamos a los Pirineos. Sonreí. Ya pensando en el futuro. Asintió. Ahora es parte de nosotros. Donde quiera que vayamos, él va. Esa tarde preparamos un picnic y fuimos en coche al Parque del Retiro. Carbón tenía un arnés nuevo, idea de Mateo, negro con ribetes plateados y su nombre bordado en el lateral. Lo llevaba como una insignia de honor, con la cabeza alta, la cola levantada, cada paso confiado pero tranquilo. Nos extendimos bajo un gran roble cerca del agua. Carbón se acurrucó a nuestros pies, con los ojos medio entornados por el sol. Elena apoyó la cabeza en mi hombro. Nos ha hecho mejores, dijo en voz baja. ¿A todos? No respondí de inmediato. Estaba observando a Mateo, que había sacado una vieja cámara Polaroid, y estaba haciendo fotos del lago, de la hierba. Luego de Carbón tumbado a la sombra. ¿Crees que se acuerda? Pregunté. De aquel día en el McDonald's, del frío, de la nieve. Mateo levantó la vista. Creo que se acuerda. ¿De que volvimos? Esa noche, después de cenar, encendimos una pequeña hoguera en el jardín. Mateo asó nubes de azúcar mientras Carbón se sentaba a su lado, mirando las llamas como si entendiera lo que significaba el fuego, lo que podía quitar y lo que podía calentar. Mientras salían las estrellas, Mateo se apoyó en mí, envuelto en una manta, con la cabeza de Carbón descansando en su regazo. Papá, dijo. Cuando sea mayor, creo que quiero trabajar con perros, como en rescates o adiestramiento, algo real. Se te daría bien, dije. Confían en ti. Asintió lentamente. Creo que Carbón me enseñó cómo. Miré a mi hijo, el niño que una vez se quedaba paralizado en silencio ante el dolor, ahora radiante de propósito y bondad. Y miré a Carbón, el cachorro negro de ojos verdes que había esperado en la nieve a que alguien lo viera. Y supe sin lugar a dudas que se habían salvado mutuamente. Empezó con una llamada telefónica. La misma protectora que había acogido a Carbón por primera vez semanas atrás, aquella donde Mateo dio su discurso, volvió a llamar. Esta vez no con una petición, sino con una invitación. Estaban lanzando un nuevo programa de divulgación en un centro de rehabilitación infantil cercano. Niños recuperándose de cirugías, enfermedades de larga duración, traumas. Algunos de ellos no hablaban mucho. Algunos no habían sonreído en semanas. El centro lo había intentado todo. Música, arte, animales. Nos acordamos de Carbón, dijo la coordinadora. Y de Mateo, creemos que tal vez les gustaría venir de visita solo una vez. Sin compromiso. Mateo dijo que sí sin siquiera mirarme. Si a Carbón le permiten entrar, vamos. El centro era luminoso pero silencioso. Paredes pintadas en colores suaves. La luz del sol entraba a raudales por altas ventanas. Carbón entró con delicadeza, con la correa suelta en la mano de Mateo.
Sus pasos se ralentizaron al entrar en la sala principal. Parecía percibir algo, una gravedad, una quietud. Una niña estaba acurrucada en una silla junto a la ventana. Una vía intravenosa pegada suavemente a su brazo, la mirada fija en la nada. Un niño yacía en una colchoneta con las piernas entablilladas, las manos inmóviles. Una niña pequeña con una cicatriz en el cuello miraba con los ojos muy abiertos desde detrás de un carrito de juguetes. Las enfermeras se movían suavemente entre las camas, con sonrisas cuidadosamente moldeadas. Carbón no ladró, no se apresuró. Miró la habitación una vez y luego caminó directamente hacia el niño de la colchoneta. No lamió, no saltó. Simplemente se tumbó con las patas delanteras extendidas, la cabeza sobre ellas, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. El niño no se movió. Pero 5 minutos después sus manos se deslizaron 1 centímetro, luego otro, hasta que finalmente se posaron en la espalda de Carbón. Toda la sala se detuvo. Una enfermera exhaló, susurró. Es la primera vez. Luego le tocó a la niña de la ventana. Carbón caminó lentamente hacia ella y se sentó. Simplemente se sentó. Su mano tembló mientras la extendía. Cuando tocó su oreja se encogió como si pudiera romperlo, pero él se inclinó, presionando suavemente contra su palma. Sus labios se separaron. Suave, susurró. Volvimos la semana siguiente. ¿Y la siguiente? Carbón parecía saber que niños lo necesitaban más. Los que apartaban la mirada. Los que volvían la cara hacia la pared. Se tumbaba cerca de ellos, a veces sin hacer contacto, simplemente estando allí hasta que se giraban. Mateo empezó a llevar un diario. Anotaba los nombres de cada niño con el que Carbón conectaba, a qué hora sonreían, qué decían, si decían algo, cómo se veían antes y después. Una entrada decía, se llamaba Lucía. Tenía quemaduras. No quería acariciarlo. Carbón simplemente se tumbó a su lado durante 23 minutos. Cuando se fue, ella dijo, espero que vuelva. En casa, Carbón seguía siendo nuestro perro. Seguía siendo el que perseguía balones de baloncesto y apoyaba la cabeza en el regazo de Mateo y ladraba a las ardillas desde la ventana. Pero ahora era más, no solo nuestro. Una noche después de otra visita, Mateo entró en la cocina con Carbón acurrucado a sus pies. Parecía más mayor de alguna manera, más alto. Creo que Carbón lo sabe. ¿Saber qué? Pregunté. Que estaba destinado a esto para ellos, para mí, para todo. Y no pude contradecirlo porque algunas historias no terminan con un rescate. Algunas comienzan ahí. Unas semanas después, el centro volvió a llamar. Esta vez no era solo una invitación. Era una pregunta. Hay un niño pequeño, dijo la mujer en voz baja. Se llama Leo. No ha hablado en 4 meses. Lo hemos intentado todo. Apenas se mueve. Pero ayer, cuando una de las enfermeras le enseñó una foto de Carbón, sonrió. Eso fue todo lo que Mateo necesitó oír. Fuimos a la mañana siguiente. Leo tenía 5 años, era pequeño, pálido, con rizos que habían crecido salvajes por estar tanto tiempo en la cama. Yacía acurrucado de lado con la manta hasta la barbilla, los ojos muy abiertos pero distantes. La habitación estaba llena de silencio. Un silencio que no quería ser roto. Mateo entró primero con Carbón a su lado. No dijo nada, solo cruzó lentamente la habitación, se sentó en una esquina y dio una palmadita en el suelo. Carbón se tumbó silencioso como una sombra. Los ojos de Leo se movieron un poco hacia el perro. Hacia Mateo y luego se detuvieron. Pasaron 10 minutos. Carbón no se movió. Mateo también se quedó quieto con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. Al minuto 12, Leo parpadeó y susurró apenas audible. ¿Perrito? La enfermera ahogó un grito. Vi que se llevaba la mano a la boca. Carbón levantó la cabeza suavemente con las orejas erguidas, pero no se acercó más. Esperó. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, brillantes. ¿Quieres acariciarlo? Leo no respondió, pero sus dedos se deslizaron por encima de la manta, lenta, temblorosamente, hacia el borde de la cama. Carbón se levantó, dio 2 pasos suaves y apoyó la barbilla en el colchón sin hacer ruido. Los dedos de Leo encontraron su oreja. Ese fue el primer contacto. Una semana después, Carbón y Mateo regresaron. Leo ya estaba sentado, sosteniendo un pequeño balón de baloncesto de plástico en su regazo. Cuando los vio entrar por la puerta, sonrió.
Esta vez, dijo el nombre de Carbón. Esta vez lanzó el balón y Carbón se lo trajo una y otra vez hasta que Leo se rió de verdad, y el sonido rompió algo en esa habitación que había estado sellado demasiado tiempo. Después la terapeuta se acercó a Mateo. Deberías saberlo, dijo. Algunos niños no responden a años de tratamiento, pero responden a los animales, a perros como Carbón. Y tú también estás sanando más de lo que crees. Esa noche en casa, Mateo abrió su diario y escribió una frase en letras grandes y negritas. Carbón no solo recuerda haber sido salvado. Recuerda lo que se siente. Y ahora está regalando ese sentimiento. Elena enmarcó esa página. Cuelga en el pasillo junto a nuestra puerta de entrada. Cada vez que salimos pasamos por delante. Cada vez que volvemos a casa, la vemos de nuevo. Y cada vez pienso lo mismo. Este perro que una vez se sentó helándose en la nieve mientras la gente pasaba de largo se ha convertido en alguien de quien el mundo ya no puede pasar de largo. La semana pasada el centro celebró una ceremonia. Nada grande, solo amigos cercanos, familias, algunos miembros del personal y un grupo de niños cuyas vidas habían cambiado silenciosamente. Lo llamaron el Círculo de la Esperanza. Cada niño que había logrado un avance significativo podía traer algo que le ayudó a sanar. La mayoría trajo dibujos. Un par trajo a sus hermanos. Leo trajo a Carbón. Llegamos temprano. Mateo llevaba una camisa de botones que no paraba de estirar. Carbón llevaba su arnés con la placa pulida brillando a la luz. Había sillas dispuestas en círculo alrededor de una pequeña plataforma, y en el centro un cartel que decía: la sanación llega de muchas formas. Una por una, las familias compartieron sus historias. Una niña que volvió a hablar después de meses de silencio. Un niño que dio sus primeros pasos con un perro de terapia a su lado. Los padres sostenían pañuelos. El personal se secaba los ojos. Y cuando le llegó el turno a Leo, no esperó a que lo llamaran. Se acercó directamente con sus pequeñas zapatillas resonando en el suelo de madera, y dijo al micrófono: yo estaba triste. Y entonces vino Carbón. Ahora ya no tengo miedo de estar triste. Carbón se puso a su lado como si estuviera coreografiado. Leo le rodeó el cuello con los brazos y toda la sala se quedó en silencio. Después la directora se nos acercó. Le entregó a Mateo un pequeño certificado con bordes dorados y una caligrafía cuidada. Carbón, perro de terapia en formación. Estatus, honorario. Mateo sonrió de oreja a oreja. ¿Significa esto que ahora es oficial? La directora sonrió. Fue oficial en el momento en que eligió quedarse al lado de alguien. Condujimos a casa en silencio. Del tipo que se siente cálido. Carbón apoyó la cabeza en el regazo de Mateo, con la cola golpeando al ritmo de cada bache en la carretera. Cuando entramos en el camino de entrada, Elena salió con una sorpresa. Unas placas nuevas personalizadas que acababan de llegar. Una era para su arnés, Patas Valientes voluntario. La otra, Familia para siempre. Mateo se las puso y luego abrazó a Carbón. Creo que ahora es más que un perro, dijo. ¿A qué te refieres? Pregunté. Es un comienzo, dijo Mateo. Para todos los que conoce. Esa noche me senté solo en el porche viendo las estrellas parpadear al despertar. Carbón se unió a mí, apoyando la cabeza en mi rodilla como siempre. Lo miré. Este cachorro una vez abandonado que había esperado en la nieve a que alguien volviera, que había encontrado a un niño, una familia, una misión. Y susurré. Gracias. Porque algunos rescates no solo salvan una vida, iluminan el camino para incontables otras. Y Carbón, él se convirtió en nuestra luz.